Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas Jicocas. Hoy les traigo un video con todo lo que ha estado sucediendo con el J-Cock. Tenemos nuevas imágenes, nuevas revelaciones, así que quédense hasta el final para no perderse absolutamente nada. Comencemos. Primero hablemos de Jungkook, quien ya se encuentra de regreso en Corea. Como sabemos, Jungkook viajó a Japón para asistir al exclusivo evento de Calvin Klein, donde sin duda se robó toda la atención. Jungkook fue el evento principal. Jungkook lució absolutamente espectacular con un conjunto de mezclilla de Calvin Klein personalizado especialmente para él. Uno de los detalles que más llamó la atención fue su chaqueta, que llevaba su nombre, haciendo que el look fuera aún más especial. Simplemente se veía perfecto. Pero además de su increíble apariencia, hubo un momento que derritió por completo a todos. Cuando vio que las ARMYs lo estaban esperando fuera de la tienda donde se realizó el evento, Jungkook tuvo el adorable gesto de hacer un pequeño saltito para saludarlos. Fue un momento muy tierno que demostró, una vez más, el cariño que siente por ARMY. Después de finalizar con su compromiso, Jungkook ya se encuentra en Corea sano y salvo. Ahora, pasando a otro tema. Recientemente también se compartieron los blogs individuales de los miembros de BTS. Durante el blog de Jimin reveló un nuevo detalle sobre la época en la que estuvieron realizando su servicio militar junto a Jungkook. Según contó Jimin, mientras Jin estaba realizando un ejercicio en el gimnasio, él le comentó que ese ejercicio era bastante difícil. Fue entonces cuando Jimin mencionó a Jungkook y reveló que a él sí le gustaba mucho realizar ese ejercicio. De hecho, explicó que durante el servicio militar Jungkook lo practicaba con frecuencia. Jimin incluso comentó que en lo personal a él no le gusta hacer ese ejercicio en particular, pero que a Jungkook sí. La verdad es que escuchar a Jimin contar estos detalles de todo lo que vivieron durante el servicio militar es muy lindo. Y más aún saber que ellos prácticamente no se separaban, siempre compartiendo tiempo juntos, incluso durante sus momentos libres, es adorable. Y no fue el único detalle que captó nuestra atención. Para todas esas vecinas que constantemente intentan decir que Jungkook solo entrenaba con su favorito, una vez más el tiempo terminó aclarando las cosas por sí solo. El propio contenido que siguen compartiendo los miembros demuestra que Jimin y Jungkook siempre están juntos. Durante el blog, Jin comentó que algunos miembros estaban entrenando junto a él, y fue justamente en ese momento cuando Jungkook apareció brevemente en cámara. Jimin también estuvo allí, y una vez más, el tiempo termina aclarando muchas cosas. Porque mientras algunos siguen diciendo que Jungkook solo pasa tiempo con ciertas personas, los propios miembros son quienes terminan mostrándonos la realidad. Y la realidad es que Jimin y Jungkook son inseparables, no solo lo sabemos por los miembros, sino por todo lo que hemos visto del propio J-Cock. Y es que se ha compartido una entrevista donde Jimin dejó sorprendidos a todos, incluso al propio Jungkook. Resulta que Jungkook estaba hablando sobre los ítems que siempre lleva en las giras, lo más importante que suele usar. Y en ese momento Jimin responde de manera espontánea que lo más importante no es lo que él lleva, sino lo que lleva Jungkook, porque termina usando lo que él tiene. 제일 중요한 거는 투어에서 내가 무엇을 챙겼느냐가 아니고 정국이가 무엇을 챙겼느냐인 것 같아요. 정국이 물건을 잘 사용하겠습니다. 감사합니다. Esa respuesta tan natural de Jimin dejó a todos sorprendidos. Miren la reacción de Jungkook, se quedó como procesando lo que acababa de escuchar. Como diciendo en serio, Jimin, ya nos expusiste. Y también es muy divertida la reacción de los miembros, especialmente la de J-Hope. Esto también nos recuerda el momento en el que Jimin dijo que quería ser policía y Jungkook respondió arréstame, dejando a todos sorprendidos. Oh, he wants to be a police officer. Y no solo nos hace recordar ese momento,
sino también el live que hicieron después de los Amas, cuando Jimin mencionó que la ropa que llevaba era de Dior. 죄송한데 마이클 잭슨 선생님인 줄 알았습니다. 역시 디올 아니겠습니까? You've been hit by En ese momento, Jungkook comentó con una sonrisa pícara, el calzoncillo es Calvin Klein. 대로 잘 찾아간 것 같아요. 팬티는 켈빈. Esto generó dudas sobre a quién se refería exactamente, si a él mismo o a Jimin. Pero con esta revelación reciente por parte de Jimin, nos estaría confirmando que Jungkook lo dijo por Jimin, porque él sabía lo que Jimin llevaba puesto. 물건을 잘 사용하겠습니다. 감사합니다. 잘 찾아간 것 같아요. 팬티는 켈빈. ¿Ustedes qué opinan? Las leo. También hemos visto en numerosas ocasiones que Jungkook suele cargar maletas grandes, y siempre se decía que era porque le llevaba cosas a Jimin. Ahora, con lo que reveló Jimin, esto quedaría más claro, Jungkook lleva en su maleta cosas para ambos. Y esto se hace aún más evidente ya que los hemos visto usando las mismas prendas y accesorios. Obviamente, solo el Jikook. Por otro lado, también se compartió el detrás de cámaras de su colaboración con Oreo, donde, como siempre, el Jikook parecía estar en su propio mundo. Bailando, sonriéndose y compartiendo esa complicidad que solo existe entre ellos dos, demostraron una vez más lo especial que es su conexión. Es realmente impresionante cómo, incluso en medio de actividades de trabajo, logran transmitir ese vínculo tan especial que comparten y que traspasa la pantalla. Además, también se compartieron fotografías grupales por el Festa, y nos regalaron esta hermosa foto de Jimin y Jungkook juntos. Y miren la hermosa foto, que inevitablemente nos recuerda a otra imagen que compartieron allá por 2016. Verlos así hace pensar en todo lo que han crecido y en todo lo que han logrado durante estos años. No solo en el ámbito profesional, donde han alcanzado metas increíbles, sino también a nivel personal, manteniendo ese vínculo, ese amor que ha seguido fortaleciéndose con el paso del tiempo. Resulta muy emotivo comparar esas imágenes y darse cuenta de cuánto han cambiado y madurado, pero al mismo tiempo como continúan conservando ese vínculo, esa complicidad, ese amor, esa confianza y esa alegría que siempre han compartido cuando están juntos. ¿Qué opinan ustedes, mis queridas Jikookas, de todo lo que hemos visto? Los leo en los comentarios. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.